Ministro, bueno, de nuevo, gracias por venir. Un placer. Ya le pregunté por el balance. Yo le puedo preguntar, ¿con qué dólares estaría tranquilo este equipo económico, el gobierno? Nosotros creemos que los niveles actuales del tipo de cambio del dólar son más que suficientes para el dólar que necesita la Argentina para equilibrar sus cuentas externas, que es finalmente el dólar lo que regula es la relación de la Argentina con el resto del mundo, tanto comercial, por las ventas y las compras, exportaciones e importaciones, como por los flujos financieros, los ahorros que ingresan o egresan de la Argentina. ¿Este es el precio? ¿Ni más bajo ni más? Este tiene incluso un colchón. Este precio, cuando se corrige por la inflación, Luis, es el más alto desde 2007. O sea, el más alto de los últimos 12 años, en términos reales, ¿no? O sea, corregido por inflación. Para no ir más lejos, este precio también corregido por inflación es el doble del que había en noviembre de 2015, cuando cambió el gobierno, cuando Cristina entró. Que tenía restricciones, ahí se levantaron las restricciones. Bueno, este dólar tiene este tipo de cambio tiene una protección natural, o sea, este peso tiene una protección natural porque, bueno, es relativamente caro, entonces no es tan fácil cambiar pesos por dólares. Un colchón, no le pido las milésimas, pero ¿un colchón de cuánto? ¿Un colchón importante? Mire, ¿De qué porcentaje? Sí, un colchón holgado, porque, mire, para saber exactamente hay el tipo de cambio de equilibrio, o sea, aquel que hace el balance a lo largo de todo el tiempo de la Argentina con el resto del mundo. Ese número preciso no lo sabe ningún país del mundo, ni Argentina, ni Colombia, ni Vietnam, pero sí tenemos la certeza de que, bueno, al compararlo históricamente y al ver los flujos de comercio y la Argentina en medio de esta situación difícil y de recesión, los sectores exportadores son los que si se quiere, menos sufrieron la crisis, sí, porque tienen ese acceso al mercado secreto. Ahora, le pregunto, ministro, si el dólar real debería estar bastante más bajo, o si este dólar tiene un colchón, como le dice usted, sí. ¿Por qué está el precio que está? ¿Es por el 11 de agosto? A ver, la presidenta, la expresidenta dijo el sábado, Macri es un mal ser humano porque apretó un botón y hizo subir el precio del dólar. Bueno, ¿Eso se puede? Primero, eso es un disparate, no hay yo estuve en el Banco Central en otra época, no hay ninguna posibilidad de vaso comunicante entre la decisión política y la mesa de operaciones del Banco Central. Hubo una presión, sí, alcista del tipo de cambio desde el 12 de agosto. Uno ahí puede pensar, bueno, el tipo de cambio de equilibrio que hablábamos antes, dada la incertidumbre electoral post-paso y dada el resultado, bueno, el tipo de cambio de equilibrio, bueno, puede ser más alto con un gobierno de Frente de Todos que con un gobierno de... ¿Por qué? Bueno, porque se presumen que van a ser políticas, se presume, ¿no? El mercado presume, nadie tiene la certeza que no van a ser... ganar competitividad, entonces eso se corrige con tipo de cambio más alto. Estoy haciendo una conjetura de lo que pudo haber interpretado el mercado. Pararse adelante de esa tendencia no tiene sentido porque, Luis, siempre estamos en el dilema de que no suba el tipo de cambio, pero no quemar reservas, que también es un reclamo que hace la oposición. Bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? O que no suba, ¿sí? No quemar reservas prematuramente. Entonces, pararse adelante de una tendencia que tiene fundamentos no tiene sentido porque sería malgastar reservas. Ahora, cuando ya encontró su nuevo nivel, que es el actual, alrededor de 55, el mayorista, bueno, 57 el minorista, sí tiene sentido controlarlo. Porque cualquier presión alcista adicional sería no solo innecesaria, sino nociva porque tiene efectos sobre la inflación, ¿no? Ok. ¿Cuántas reservas está dispuesto a usar el Banco Central para frenar el dólar? Todas las que hagan falta. El Banco Central tiene 52.000 millones de dólares de reservas. ¿Todas? Las reservas pero dejaría al país sin reservas. Es que no van a hacer falta todas, porque justamente como estamos hablando que el tipo de cambio es elevado, digo, aparte no hay pesos suficientes para apostar contra todas esas reservas. Las reservas tienen básicamente 3 destinos centrales, digamos, defender el tipo de cambio, respaldar los depósitos, ¿sí? Y eventualmente cuando no hay financiamiento, pagos de deuda externa. Aquí se cortó el financiamiento voluntario después de las PASO,
se ve porque el riego país se duplicó. Bueno, ese es otro argumento. Si el Banco Central hubiera estado especulando el lunes 12... Hubiera subido solo el dólar. Claro. Okay. Y los bonos, el riego país se duplicó, ¿no? Eduardo Constantini, acá y otros están diciendo que hay un default, o sea, virtual o como quieras llamarlo, pero que el default existe. No, bueno, el default es cuando no se pagan... lo que se ha hecho, se ha extendido los plazos, sí es cierto de manera unilateral, pero hay un nuevo cronograma de plazos establecido por ley, por un DNU, que de hecho las calificadoras que tienen sus reglamentos, por eso pasó que un día estuvo en default selectivo con Standard & Poor's, cuando hay un nuevo cronograma de pago cierto, nos sacó de ese default selectivo, ¿no? Ministro, y le iba a decir, dígame la verdad, pero espero, no tengo ninguna duda que me va a decir la verdad. Ahora que lo aclara... No, está bien. Me gusta que tenga humor. ¿Qué tiene en ese papelito? Lo que usted a ver, decía... momentito. Por favor, la cámara me toma el papelito. Que no. ¿Es un papelito privado? ¿Se puede mostrar? Es un papel privado, sí. No sé, acá hay una ola nueva que se sacan fotos de papeles privados. Me parece que eso es una invasión, pero no. Pero usted lo anoté lo que usted decía en el editorial. En el editorial. ¿Y está de acuerdo que hay gente que está trabajando para el caos o no? Mire, Luis, siempre hay especuladores que a río revuelta ganan, ¿no? Pescadores que ganan a río revuelto. De todas formas, la responsabilidad de defender, en este caso la moneda y de defender los depósitos, es de toda la dirigencia de hacer un sistema financiero y cambiario robusto, porque si no, si somos vulnerables a especuladores, algo falló. Entonces, la verdad que... Pero somos vulnerables. Bueno, justamente, dado que hubo este cambio en el financiamiento voluntario y se generó alguna incertidumbre, alguna duda de que las reservas fueran suficientes para todo, nosotros ordenamos las preferencias y dijimos, mire, los depósitos ni hablar, entonces los dólares de los depósitos los separamos, los del tipo para defender el peso y evitar una devaluación innecesaria también, y para que sea menos riesgo eso pusimos los controles de cambios, para que no sea... Lo que cada uno tiene es de él, pero que pasarse de pesos a dólares no sea tan fácil. Para que no sea atesoramiento. Ahora yo le voy a preguntar, ¿esta es la última bala que tiene? ¿O tiene más medidas en carpeta? Eventualmente necesitara utilizar más herramientas y más audaces, diría yo, ¿las utilizaría? Mire, nosotros en estas dos medidas que tomamos, la verdad que preferimos ser precavidos, o sea, pecar de prudentes que de audaces, o sea, por ahí son hasta exageradas, pero bueno, para relajar siempre hay tiempo. Preferimos quedarnos largos a quedarnos cortos, porque había que dar una señal contundente de restablecer el equilibrio y la serenidad, sobre todo en el mercado de cambios, y nos parece que la dosis adecuada por ahí hasta pudo haber sido un poco exagerada, pero no... Yo le pregunto al revés, ¿y si no alcanza esto? No, bueno, es lo que le estoy diciendo. Usted cuando tiene un paciente, un médico, lo que quiere, no cambiarle la medicación todos los días, porque a veces escucho que no, que hace falta una medida por día. Eso no es reaccionar como un médico, sino como un pariente del paciente, que no es lo que tiene que hacer en este caso la política pública. Y se le da la dosis adecuada para esa patología, no de más o de menos, ¿sí? Entonces creo que para la circunstancia que estamos va a ser suficiente. Primero le voy a preguntar, ¿el fondo va a desembolsar los 5.400 millones de dólares, sí o no? Mire, el fondo, nosotros tenemos un contrato con el fondo, ¿no? Que tiene dos partes. Yo puedo contestar por la parte argentina. Sí. Si no, la parte del fondo tiene que responder el fondo. El contrato dice, la Argentina tiene que hacer A, B, C y D, que son metas fiscales y monetarias, cuantitativas y cualitativas. Con ese comportamiento, cumplido ese comportamiento, el fondo hace un desembolso. Vamos a hacer una misión en Washington o acá en Buenos Aires, donde el fondo va a revisar ese cumplimiento. Como está todo cumplido, lo esperable es que haga el desembolso. Ahora, Luis, yo puedo contestar por lo que hace el gobierno argentino. Estamos en diálogo permanente con el fondo. Vinieron la semana pasada, el programa está... ¿Y cumplieron o incumplieron? Sí, cumplimos. Están todas las metas cumplidas. Además son públicas, así que son fáciles de verificar. Pero cuando el candidato del partido que sacó más votos le sugiere, creo que lo sugirió en el comunicado, ¿no? Corríjame, ¿lo sugirió Alberto Fernández o no? ¿Que no hagan los desembolsos? No, creo que no. ¿No sugirió eso?
No, estoy seguro que no. Pero cuando hizo una manifestación contraria a las políticas del Fondo Monetario, pero no sugirió eso. Pero cuando plantea eso, y es el que sacó más votos, ¿no hace ruido para el desembolso del préstamo, sí o no? Con sinceridad. Bueno, mire, el fondo tendrá sus propios criterios de análisis. Yo no puedo contestar por el fondo, ¿sí? Y por supuesto que lo que hace el gobierno y la oposición, y más en un periodo electoral, siempre digo, no es que ningún gobierno puede solo en ningún momento, pero menos en un periodo electoral con incertidumbre y más con unas primarias como las que ocurrieron. ¿Qué quiere decir que no puede solo? ¿Que necesita...? No, es que tenemos que ser todos responsables y prudentes, porque no es que un candidato o referente de un espacio político que está compitiendo en unas elecciones no es indiferente lo que digan, lo que hagan, lo que tuiteen, lo que escriban. ¿Te dice que no es indiferente? ¿Cierto que habló usted con Alberto Fernández varias veces? Y con Álvarez Agis y con Nielsen, y que le pidió que apoyara las medidas y que se cuidara con las declaraciones. No, es cierto, hablé con Alberto Fernández una vez. Cuénteme qué habló. No, es una conversación privada, Luis. No sé si él quiere que le cuente lo que habló. Perfecto. Entonces, yo le tengo que preguntar. Pero fue una conversación cordial donde... ¿Una vez? Sí, una vez hace una semana. ¿Antes del control de cambios? Sí, antes de estas medidas. ¿Y? Donde, porque puso a disposición sus equipos económicos, donde después sí interactué con los distintos referentes que tiene. ¿Con quiénes, perdón? Con Álvarez Agis, con Nielsen, con... ¿Cecilia Todesca? También con Cecilia Todesca, que vino a mi oficina. Bueno, con otros. ¿Con Culfas? Con otros. Con Culfas no, porque creo que se casó, estaba ahora terminó la luna de miel. ¿Y cómo fue ese trabajo? Fue bueno, en el sentido, obviamente no nos ponemos de acuerdo en las políticas, por eso somos espacios políticos distintos, pero sí en algo muy importante, que es que en este proceso electoral no tenemos que poner en riesgo la estabilidad, porque es un bien superior, porque no hay ninguna excusa y ninguna apetencia partidaria legítima para ganar las elecciones, pero ilegítima para poner en riesgo la estabilidad y los ahorros de los argentinos. Ahí estuvimos de acuerdo. Yo me imagino cómo es ese diálogo. Si vos no querés que queme la reserva, no hagas declaraciones incendiarias. Más amable, ¿no? Debe ser, pero debió ser así. Si vos no querés que yo te queme la reserva y querés que tu gobierno asuma con reserva, que lo queremos todos, vos no me incendies con declaraciones, ¿sí? Mire, lo que sí le digo, le puedo decir lo que yo digo en esas conversaciones. Nosotros tenemos gane quien gane, esta metáfora la he usado ya, pero el barco tiene que llegar al muelle con el tanque lo más completo posible de combustible, o sea, de reservas, ¿sí? Y acá es porque los argentinos están por encima de todos los candidatos, del presidente Macri, de Alberto Fernández, Roberto Lavagna. Así que gane quien gane, lo que hagamos durante el periodo electoral no va a ser indiferente a cómo estacionemos el barco. Ministro, se le hago al revés la del desembolso. ¿Cuánto complica la economía real que el Fondo Monetario no haga el último desembolso de 5.400 millones? ¿Cuánto la complicaría? Mire, mucho. El programa financiero tiene alguna holgura como para si hay algún imponderable como este, podamos completar los pagos en tiempo y forma. Digamos, tenemos distintas fuentes de financiamiento. Es con esa responsabilidad y esa prevención es que tenemos que trabajar, porque a veces ocurren los imprevistos. O hay una elección primaria inesperada, o hay una sequía, o hay un problema del Brexit como hubo hoy, o entre China y Estados Unidos. Así que en el modelo de administración de riesgos que tenemos, bueno, un imponderable de ese tipo está cubierto, ¿no? ¿Puede ampliarse el cepo si es necesario? No va a hacer falta, le digo... No va a hacer falta que se amplíe el cepo. Le digo, Luis, estos controles cambiarios han sido diseñados y calibrados como para interferir lo menos posible en la vida cotidiana de los ciudadanos. Fíjese que pusimos un tope de compra de $10.000 por mes, eso es tener 550.000 pesos en la cuenta, y es con débito en cuenta, o sea que no haya... No, y además para gastar, ¿no? Porque aún la gente que tenga altos ingresos, supongo que los debe gastar. Entonces, solo el 2% de la población suele... ¿El 2%? Sí, suele hacer operaciones superiores a ese monto, o sea que realmente no es intrusivo en las decisiones de ahorro
y de consumo de las vidas del 98% de las familias. Ahora sí creemos que es eficaz, es más, si se quiere, intrusivo o agresivo, bueno, no es el mejor adjetivo, pero sobre las personas jurídicas, sobre las empresas, que sí pueden importar, que sí pueden pagar deudas, pero no girar utilidades sin autorización o hacer transferencias o hacer ahorros sin autorización en moneda extranjera, ¿no? Dígame, ministro, si está funcionando bien, como dice usted, en estas 48 horas, estas últimas medidas, ¿por qué cayó tanto el Merval, la bolsa de Buenos Aires, y por qué cayeron tantas las acciones de las empresas que cotizan en Wall Street? Bueno, hoy hubo una noticia en Wall Street, de un organismo en Wall Street que ponía, por los controles cambiarios, ponía la posibilidad, en tela de juicio, la posibilidad de que Argentina siguiera siendo mercado emergente. Pero después a la tarde lo desmintió, que si eso sucediera no sería inmediato, con lo cual hubo una tensión en el mercado, sobre todo de las acciones argentinas que también cotizan en Estados Unidos, pero estimo que fue una cosa, ese factor fue transitorio. Ahora después, bueno, las cotizaciones de los papeles de las empresas, que la bolsa interfieren muchos factores, Claro sobre todo sí. del futuro más que del presente, ¿no? Acaba de tuitear Alberto Fernández, el candidato. Usted seguramente no está enterado, así que voy a ver su cara de sorpresa, o no, cuando Facundo Pastor lea esos tuits. Facundo, buenas noches, dale, léelo. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches al ministro. Acaba de salir esto, está prácticamente saliendo en vivo. Empezó con una serie de tweets. El primero indica: la bolsa porteña no encuentra piso. Esto fue publicado 22-26, hace muy pocos minutos. El modelo económico de Macri generó recesión, pobreza y destrucción de valor en nuestras empresas más emblemáticas. YPF en los valores más bajos de su historia. Y pocos minutos después, casi en paralelo, vamos a estabilizar la economía y a salir de la recesión, poniendo nuevamente todo el potencial que tenemos en valor para el bienestar de los argentinos. Acaba de tuitear esto Alberto Fernández desde Madrid. Luis. ¿Qué tiene para decir, ministro? No, está bien, en los objetivos vamos a estar siempre todos de acuerdo. Todos queremos crecer, bajar la pobreza, bajar el desempleo, bajar la inflación. El desafío es decir cómo, ¿no? Porque ¿Usted dice que no lo están diciendo? No. Yo digo, ¿qué tengo para decir de cómo hacer propuestas? Es, bueno, ¿cómo logramos esos objetivos? Yo estoy seguro que si listamos los objetivos de todos los espacios políticos van a ser muy similares. Y bueno, la diferencia es qué cree cada uno que hay que hacer para alcanzar esos objetivos. Se va a escapar la inflación. Están hablando de una inflación de agosto de por encima del 4%. Septiembre seguramente un poquitito más alta. Y octubre quizá más alta. O un poquito baja para subir en diciembre. Estuve viendo proyecciones. Dan una inflación anual del 55%. ¿Qué está haciendo para parar la inflación? Bueno, lo primero que me pidió el presidente Macri en la primera charla que tuvimos es que había sido en el fin de semana posterior a las primarias, donde había habido una semana difícil con una devaluación. Y lo primero que me pidió es que esto sea, dado que eso se traslada una parte de eso a precios, me pidió que este sea el último escalón, que es lo que usted está mencionando de ahora de agosto y septiembre, pero que no haya saltos adicionales. Ya hubo demasiada incertidumbre y demasiados escalones en el último año, de mediados del año pasado hasta acá. Entonces, pongamos la prioridad ahí. Bueno, las medidas que tomamos tienen que ver con eso, que no haya preservar primero los depósitos, segundo el tipo de cambio, porque los que más lo sufren son los sectores de ingresos medios y bajos, que no pueden defenderse contra la inflación. Así que sí, es verdad, la inflación de agosto que venía proyectada hasta las PASO para ser menor al 2% mensual, no creo que llegue al número que usted dijo, pero sí va a tener un escalón superior, la de septiembre también, pero las medidas que estamos tomando es para que esa sea la última y no haya nuevas rondas, ¿no? Muchos sectores están pidiendo emergencia alimentaria. La Baña, los intendentes del conurbano, muchísima gente prestigiosa. ¿Por qué no declarar una emergencia alimentaria? Porque más que declarar una emergencia es una expresión. Lo que hay que hacer es atender a los sectores que puedan tener necesidades y se lo estamos haciendo. De hecho, hoy estuve reunido con la ministra Stanley, donde analizamos las necesidades que ella capta en su trabajo de territorio y, bueno, el trabajo conjunto a mí me toca ver qué recursos disponemos, cosa de poder atender esas necesidades. Pero con o sin emergencia hay que hacerlo igual, ¿no?